Saludos a todos y todas. Estos vídeos intentan reflejar parte de los acontecimientos de estos últimos días con la pérdida del compañero Eladio Villanueva, y esperemos que sirvan de documento histórico por un lado y de reflexión y de sentimiento para todos y todas. Bueno, compañeras y compañeros, tengo muy pocas palabras, solo intentar hacer este pequeño homenaje a nuestro compañero y amigo Eladio. Y nada, solo unas palabras que os querrá decir su compañera y amiga Lide, y algunos compañeros del SP y del Federal Ferroviario, en nombre de ellos, para recordarles, que seguro que lo recordaremos todos. Poco más os puedo decir. Muchas gracias, Joan. En primer lugar me presento porque algunos no me conocéis, soy Lide Verdugos, la mujer de Eladio Villanueva, y lo primero que quiero es transmitirle mi más profundo agradecimiento por la muestra de cariño y afecto y solidaridad que me habéis demostrado entre todos con esta presencia masiva en el día de la despedida de mi marido. Os podéis imaginar que es una situación muy dolorosa para los allegados más cercanos, y hablo también en nombre de mi suegra y de mi cuñada, todos mis hermanos y hermanas, sobrinos, mi padre, toda nuestra familia, haber sentido una pérdida como tal. Pero por otro lado también es una enorme satisfacción poder comprobar las muestras de cariño y afecto tan impresionantes que nos estáis dando en unos días tan dolorosos para nosotros. Eladio ha sido todo en mi vida, le conocí con 25 años, llevaba casi 19 años con él, y me abandona en un momento en el que, por un lado, tengo la amarga sensación de pérdida de una persona con la que tenía previsto morir muchos años después y muchos planes que hacer junto a él. Pero por otro lado ha sido los 18-19 años que hemos compartido una lección de ética, de amor al hombre, de respeto, de solidaridad, de lucha, y sin ningún tipo de complejos lo digo, que es la persona más impresionante que he conocido en mi vida. Yo sé que entre vosotros luego os vais a reconfortar con su ausencia, y yo creo que el legado más bonito que le podemos hacer es que todo lo que él empezó con muchos de vosotros, o con todos, no muera aquí, sino que siga en el corazón y en la mente de todos, y que a través de la acción y de la defensa de los intereses de los trabajadores y la solidaridad y los principios de respeto que siempre propugnó, seáis capaces de mantener ese legado vivo durante muchísimos años más. Yo creo que con su muerte nace el espíritu de superación de un momento difícil, y yo creo muchísimo en la capacidad de todos vosotros para que esto no muera aquí, sino que esto sea un empujón hacia adelante que permita consolidar todavía más el CGT como un representante sin parangón para los trabajadores de este país. En un momento de situación económica sin precedentes, de crisis, que solo es comparable con la Guerra Civil Española, en el que estamos a punto de rozar los 4 millones de desempleados y tenemos todos los indicadores macroeconómicos peores de la Unión Europea, yo creo que es más importante que nunca que la clase trabajadora no dé un paso atrás y que todos estéis unidos para hacer valer ese mensaje a todas las organizaciones con las que trabajáis y colaboráis, para que este legado no muera aquí y siga hacia el futuro, respetando el bienestar común de todo el mundo que quiere vivir en paz, en armonía, en un Estado de Derecho como es este país.
Yo, aparte de todo, transmitiros en nombre de mi suegra, que está muy afectada, también el reconocimiento y el agradecimiento por su hijo. Para ella, haber tenido un hijo que desde muy joven le ha dado bastantes sofocones y disgustos no ha sido fácil. Os podéis imaginar, para una madre tener un hijo como Eladio, que desde los 16 años estaba metida en muchísimos líos, no ha sido fácil. Y para ella también y su hermana, el veros aquí es un reconforto. Ahora mismo yo creo que en este acto que vamos a tener, que va a ser muy entrañable, yo os voy a leer un poema de la última vez que estuve en el teatro con mi marido, que me encantaba el teatro. Un poema, como os decía, de la última obra de teatro que vi con él, La vida es sueño de Calderón de la Barca, que yo creo que refleja muy bien el sentimiento colectivo que tenemos ahora. Y si os parece, os lo voy a leer. El protocolo luego va a continuarlo otro gran compañero y amigo de Eladio, que es Heriberto, que os va a leer otro poema que a él le gustaba mucho. Vamos a dar a continuación la palabra a José Manuel. A continuación hablará José Manuel Muñoz Poli, y luego Jacinto, como secretario de la Confederación General del Trabajo, para cerrar el acto unas palabras de su amigo del alma, que era Poli. Os voy a leer el texto. A mí me gustó mucho y a él también. Espero que os diga algo. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrava y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.